Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo Facebook Live de Clínica Bupa Santiago. En el día de hoy tenemos unos tremendos invitados porque el tema también es muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres. El tema de este mes también sabemos es el cáncer de mama, porque el próximo 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama para la concientización y sobre todo por esta campaña de la detección precoz, que es lo que vamos a hablar con nuestros invitados el día de hoy. Estoy con la doctora Isabel Arao. Buenos días, doctora. Buenos días. Ella es médico radiólogo encargada de imágenes de la mujer. Y también con el doctor Cristian Cortés. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Angélica? Él es médico cirujano de mama, cabeza y cuello. Entonces, como ya les anunciábamos, el tema de nuestra conversación es este gran tema, el cáncer de mama, que ya lo tenemos todo quizás un poquito en la retina, lo recordamos, pero aún quizás no es suficiente porque las cifras no son muy alentadoras. ¿Cómo lo vemos en la actualidad? Bueno, en realidad, gracias por la invitación que tenemos hoy día para poder conversar un poquito sobre el cáncer de mama. Y como tú bien dices, efectivamente sí, han aumentado los casos de cáncer de mama y como lo comentamos reciencito hace un ratito atrás, así en off, han aumentado en general la pesquisa de prácticamente todos los cánceres, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa ahora, cáncer de mama, ha sido muy grande el aumento de diagnóstico de cáncer de mama. Aquí viene por montones de causas, por montones de razones. Independientemente del tema del coronavirus, ahora esto es una tendencia que se viene desde hace muchos años hacia acá, en relación más bien con los hábitos de vida, muchas veces con el consumo de tabaco, consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo y muchas otras cosas que se van asociando al hecho también de que las mujeres viven cada vez más tiempo, en donde el cáncer de mama se ha transformado en una enfermedad súper importante dentro de la patología femenina. De hecho, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Y acá en Chile ya está siendo. Estuvo un tiempo ahí punteando junto con cáncer de cuello uterino, pero eso va en disminución y va siendo el cáncer de mama ahora como la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. País. Y es una enfermedad que es perfectamente curable si se trata o se pesquisa tempranamente. Y ahí yo creo que la ayuda de nuestros amigos los radiólogos es fundamental, porque si no hay pesquisa por parte de ellos, la verdad es que estamos perdidos, claro, como equipo de trabajo. Ese es un punto bueno de enganchar, doctores, porque usted como especialista y en el tema de la toma de este examen tan importante que es la mamografía, ¿cómo han avanzado las técnicas también para la detección? Han avanzado bastante, muchos. Hace 10, 20 años teníamos la mamografía análoga, después salió la mamografía digital, que detectó cada vez más cáncer de mama, y actualmente tenemos la tomosíntesis, que detecta un 30% más de lesiones que la mamografía digital, porque permite hacer cortes milimétricos y podemos encontrar lesiones que pueden quedar ocultas, principalmente lesiones espiculadas que pueden pasar desapercibidas en las mamografías por la sobreproyección. La tomosíntesis es capaz de detectarlas, así que sí, han avanzado mucho. En el área de ultrasonido cada vez los transductores son de mayor a alta resolución, por lo tanto nos permiten detectar mejor las lesiones y distinguir los bordes para ver cuáles son sospechosas o no son sospechosas, y también en el avance de exámenes ya más de diagnóstico, no tanto de screening, como la resonancia, también ha habido avances en los últimos 20 años, y de la mamografía con contraste también, que es un nuevo tipo de examen diagnóstico que también se está desarrollando harto. Perfecto. Antes de seguir con las preguntas con los doctores, los vamos a invitar a todos nuestros amigos que están a través del Facebook de Clínica Bupa Santiago que hagan sus preguntas. Nosotros estamos con el teléfono, un tremendo equipo aquí trabajando también junto a nosotros para recibir todas sus consultas y que nos planteen las dudas que tengan respecto del cáncer de mama, porque es un tema que sin lugar a dudas tenemos que conversar, no solo en noviembre, debiera ser un tema desde siempre. Hay una responsabilidad propia, ¿cierto?, de las mujeres. ¿Cómo nos portamos las mujeres chilenas? Usted, doctora, en el tema de la toma de los exámenes, ¿somos conscientes de hacernos nuestro chequeo de la mamografía anual que recomiendan las autoridades? Es que igual nosotros tenemos un sesgo, porque en el fondo yo creo que si vamos al Paseo Humada y hablamos con 100 mujeres, ¿cuántas de ellas han hecho la mamografía en el último año? Yo creo que la minoría se ha hecho la mamografía. Lo que pasa es que cuando las mujeres toman conciencia porque alguna hermana o algún familiar o alguna amiga y ven el terrible proceso que en realidad es tener un cáncer no tratado o no detectado a tiempo, toman conciencia y se lo empiezan a hacer. Entonces los pacientes que uno ve, como en Chile no hay un screening como tal,
son pacientes que igual tienen cierta adherencia, pero no es la mayoría de la población. Si lo llevamos a niveles macros, no hay una adherencia de las mujeres muchas a hacerse el examen anualmente como debería ser. Sí. ¿Cuál es la edad recomendada para comenzar a hacernos el cáncer, la mamografía? 40 años. 40 años y si con familiar directo, o sea, madre o hermana, eso llamamos familiar directo, de primer grado, 10 años antes de que presentó el cáncer de mama. Por ejemplo, si mi mamá tuvo el cáncer de mama a los 42, yo tengo que partir a los 32 con el screening anualmente. Perfecto. Y hay otro examen, porque también he escuchado y quizás también tenemos la duda las mujeres, y se recomienda conocer nuestras mamas, ¿cierto? Es lo que nos dicen, sobre todo con el autoexamen, que conozcamos nuestra dimensión, el color, los cambios. Eso es más que nada para crear conciencia de que tienes que preocuparte de tus mamas. Porque para que un nódulo sea detectado, que el doctor lo debe saber muy bien, tiene que ser mayor, o sea, manualmente tiene que ser mayor a 1 centímetro o superficial. Entonces, si puede que tenga una masa grande, pero tengo unas mamas de un buen tamaño, entonces está muy profundo, no lo voy a detectar con la palpación. Claro, la palpación sirve para que yo como mujer tome conciencia de que mis mamas son importantes y que en realidad, como decía el doctor, es la principal causa de muerte. Claro, doctor, y ahí en cuanto a los síntomas, ¿cómo entonces nos vamos observando? Sí, yo también le quería aportar un poco lo que decía Isabel, el tema de la autopalpación. Efectivamente se le ha dado mucho bombo como método de pesquisa temprana, y la verdad es que no, no sirve. La verdad que lo que importa es la mamografía y los exámenes que se hacen en forma temprana. Ahora, nos ayuda mucho a nosotros como tratantes y seguidores de pacientes con cáncer de mama, nos ayuda mucho la palpación, porque de repente va a llegar el momento en donde nosotros vamos a ver a los pacientes una vez al año como parte de su control. Y una vez al año le vamos a pedir su mamografía y su set de exámenes, pero resulta que durante ese año que el paciente no lo ve nadie, ella sí se puede detectar algún cambio. Y te puede decir, ¿sabes qué? Consultar, no sé, pues a los 3 meses me salió esto. Entonces, claro, ahí uno puede tomar algunas cartas en el asunto y ver qué otra cosa puede ser. O sea, es importante el autoexamen, sobre todo, como decía la Isabel, para poder conocer cómo son tus mamas antes, durante tu proceso de tratamiento también, y cómo quedaron después del tratamiento. Claro. Hay mucha fobia de las mujeres para tocarse las mamas, en el fondo, y no, por alguna u otra razón no lo hacen. Pero para nosotros es súper útil que lo hagan, ¿ya? Así que eso lo quería complementar un poco lo que decía Isabel, porque el autoexamen sí tiene un punto importante que aportar. Claro, hay que estar atento a cualquier cambio. Que se conozcan. Incluso, claro, aunque nos hagamos no es que nos hacemos la mamografía una vez al año y listo, me olvido hasta el otro año. La hay idea cosas es estar que no se ven, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, lesiones en la piel, que de repente no se ven en una mamografía o no se ve en la ecografía, que pudiera ser un hallazgo temprano, un cáncer de mama, pero si uno te lo revisa, imposible que lo pueda consultar por eso, ¿no? Doctor, ¿desde qué edad se podría ya desarrollar un cáncer de mama? Técnicamente y teóricamente, desde muy temprano, la verdad. Ahora, el cáncer de mama es una enfermedad que está relacionada con el efecto de las hormonas femeninas, sexuales femeninas en la glándula mamaria. O sea, una niña muy joven es muy poco probable que tenga un cáncer de mama porque ha tenido muy poco tiempo de vida, de exposición a sus propias hormonas. Por eso, y eso explica la relación lineal en la vida de una mujer. Mientras mayor es la mujer, más posibilidades hay de cáncer de mama, ¿ya? No hay una edad límite. Yo me acuerdo también cuando estaba chico estudiando estas cosas, o incluso antes de estudiar medicina, cuando estaba estudiando medicina, se decía a partir de los 60 ya no hace falta que se haga mamografía, o a los 70 ya no se haga más mamografía, y eso no es así. O sea, la mamografía tiene que ser hasta el final de los días, o sea, cuando la paciente ya se acaba y muere, ese debe ser su último año de mamografía. Los casos más tempranos que hemos tenido con cáncer de mama han sido chicas de 18 años. No conozco de gente más joven, ¿ya? Y fue un par de casos que me tocó ver a mí en algún minuto en un hospital. Pero con esto te grafico, desde el momento mismo que una mujer comienza su edad reproductiva, ya está con un poquito de riesgo de tener su cáncer de mama. Por supuesto que a los inicios, 15, 16 años, eso es prácticamente nulo, pero existe, como teoría existe. Por eso se dice entonces que mientras más temprano se presenta la regla, también hay una relación, claro, con esto del cáncer de mama. Mientras más temprano la regla, mientras más tarde la menopausia, tienes más años de exposición a tus estrógenos y tienes un poco más de riesgo dentro del riesgo global que es el tener un cáncer de mama. Claro, claro. Vamos al tema puntual del día a día. Muchas personas siempre se preguntan cuál es el sostén adecuado para las mamas. Algunas mujeres, hoy día hay una cantidad enorme en el mercado, ¿cierto? Sí. De push-up, que no sé qué relleno, esto, lo otro, para el tema, pero ¿cuál es lo recomendable? ¿Cómo escojo un sostén? ¿Qué debiera yo tener en cuenta para eso?
cáncer. Yo la verdad que no podría decirte mucho Oh, eso yo- porque médicamente no hay una Ya, o indicación. sea, así médicamente que- no hay ninguna indicación, No. o sea, no hay que si tú ocupas un sostén con push-up, un bralet, o ocupas con aro, sin aro, de Eso. encaje, o sea, el sostén para la mujer es el sostén que la mujer se sienta cómoda y se sienta linda y se sienta Claro. sexy con ese sostén. Claro. No hay ninguna indicación. Quizás después si alguna vez entrevista a algún cirujano plástico, sí hay indicaciones post-mamoplastía, pero son indicaciones quirúrgicas y médicas, Claro. pero así como este sostén te va a ayudar a que tengas menos cáncer de mama o sostén va a ayudar a que las mamas, evitar las mamas pendulares a futuro, no. No, No, perfecto. Entonces ese es un tema que se puede descartar y estar sí. La mujer tranquilo. tiene que usar el sostén que le guste y que se sienta sexy con él. Perfecto. Y si sostén también, perfecto. Sí, claro, Como quieran. sí. Y de hecho, ahí hay un punto, algunas personas dicen que también es bueno, no sé si es mito o realidad, porque empezamos a entrar en ese campo, ¿cierto? Entre los mitos y no. El hecho de dormir o no con sostenes. ¿Es recomendable? ¿Es mejor que también No, la parte de mama? los mitos, mismo. parte de los Es mitos. por Perfecto. comodidad nomás. Solo comodidad. Sí, Perfecto, parte de ya los tenemos mitos. 2 mitos descartados Sí, sí. entonces. Sí. Oye, nosotros cuando Totalmente. operamos pacientes por cáncer de mama, sí, algunos, me incluyo, recomendamos un sostén más bien apretado, como por ejemplo un peto deportivo, una cosa así, ¿ya? Pero es posquirúrgico, Pero es con posquirúrgico, una indicación Claro, médica. para que no Exacto. le duela mucho, qué sé yo, porque mantiene la mama firme, fija, qué sé yo. Pero y eso por un tiempo corto, o sea, por unos días, una semana. Pero fuera de eso no. Igual Ya. los cirujanos plásticos cuando ponen implantes, cosas, te dejan, Sí. dejan como unos apósitos especiales y también te dejan o cuando hacen plastillas reductivas dejan unos sostenes sin aros. Claro. Eso es como de abuelita, que claro, Sí. esos dejan, pero también es por indicación médica, pero en el día a día, nada. No, nada, lo que quieran. Vamos a entrar al terreno de las recomendaciones, pero quizás desde el punto de vista, porque como ya lo hablábamos anteriormente, el cáncer de mama es un tema casi de que me puede tocar y es así, es una condición que ya está, ¿cierto? Pero ¿qué podemos hacer las mujeres para quizás cuidarnos más y prevenir la aparición de este cáncer de mama? Prevención, bueno, como lo hemos hablado, la verdad, nosotros estamos tratando en lo posible de eliminar un poco esa palabra, ¿ya? No es posible prevenir un cáncer, ni el de mama, ni en otro, quizás algunos cánceres relacionados a infecciones muy puntuales, como el cáncer de cuello uterino, que es por una infección de un virus en particular, podría prevenirse con la vacuna que está circulando actualmente, pero en la inmensa mayoría de los cánceres la prevención como tal es una política que no es muy exitosa, ¿ya? Porque la verdad es que el cáncer es una enfermedad que está tan relacionada a nosotros como especie animal que tendríamos que dejar de ser otra especie para que no nos dé cáncer. Entonces lo que podemos hacer es lo que decía Isabel al principio, la detección temprana del cáncer, la detección precoz del cáncer, que precoz tampoco me gusta mucho porque precoz suena como de más antes del tiempo. En el fondo aquí no hay un antes del tiempo, mientras antes mejor, ¿ya? Entonces tiene que ser detección temprana del cáncer de mama. Para poder disminuir quizás un poco tu riesgo global de hacer un cáncer de mama, hay factores que son modificables y los que no son modificables. Los que no son modificables estamos sonados, en el fondo es porque el hecho de que seas mujer, el hecho de que tengas mamas, el hecho de que tengas hormonas circulando en sangre, tu historia familiar, ese tipo de cosas, ¿ya? Incluso lo que se habla de la cantidad de hijos que tienes o la cantidad de veces que diste de lactar, eso es más o menos modificable, porque en el fondo cuando tú tienes tu hijo en el fondo, muchas veces lo pudiste planificar, pero hay gente que los tiene y no los planificó. Y lo mismo, la cantidad de meses o de tiempo que le diste lactancia es algo que tampoco puedes planificar así tan a rajatabla. De repente ocurre que los quieres hacer y no puedes por alguna razón, o al revés, pudiste hacerlo y bien por eso. Así que tampoco es tan modificable eso. Los factores modificables, lamentándonos mucho, son los que menos incidencia, menos peso tienen en la aparición del cáncer de mama, que son los estilos de vida, la obesidad, el uso del tabaco, ya, el uso del alcohol, cosas principalmente. Uno podría eliminar todo eso, pero aún así eliminando todo eso, que seas una mujer, pero súper bien portada en ese aspecto de que no fumes, no tomes, tengas un peso adecuado para tu estatura y todo eso, tengas un estilo de vida súper saludable, deportista, qué sé yo, no te exime de no tener un cáncer de mama. Eso no significa que no te vas a hacer la mamografía anualmente. En el fondo es la recomendación general de mantener una vida saludable porque eso nos cuida de muchas enfermedades, otras cosas, efectivamente. pero no nos exime de esta posibilidad No del te cáncer. salva, no, Claro. tienes que igual hacerte tu mamografía todos los años como cualquier mujer, como tu vecina que hace todo lo contrario que tú, que fuma, que toma, que carretea, que es obesa, lo que sea, igual, tu mamografía igual. ¿Y qué hay con el ritmo de vida que llevamos hoy, doctor? ¿Cómo nos afecta eso en la posibilidad también de desarrollar un cáncer de mama?
mama, el estrés, las preocupaciones. Hoy día la mujer está más activa, tienen dobles funciones. Sí. O sea, hay todo un cambio social también en la vida de la mujer. ¿Cómo nos afecta Sí, eso? ahí también hay un mito que es bueno derrumbar y que lo hemos tratado en otras charlas, en algunos momentos, incluso en las charlas presenciales que hemos tenido acá, que es el hecho de que el estrés, las emociones y todo eso no te provoca cáncer. Eso no es cancerogénico, ¿ya? Perfecto. Tú puedes ser una mujer muy estresada o una mujer muy ansiosa, una persona muy deprimida, lo que sea, y ninguna de esas enfermedades de salud mental va a provocar que tú tengas un mayor o menor riesgo. De hecho, no está ni siquiera descrita como factor de riesgo menor, ni siquiera. O sea, lo que sí está descrito como factor de riesgo menor es lo que te decía anteriormente, tu estilo de vida en cuanto a alimentación, en cuanto a ciertos hábitos como el alcohol o el tabaco, pero no en cuanto a tu nivel de ansiedad o de estrés, ¿ya? Entonces, no porque yo tenga un estilo de vida muy estresante, muy demandante desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar y qué sé yo, significa que yo me estoy sometiendo a un estilo de vida cancerogénico, por decirlo de alguna forma. No es tu culpa en ese aspecto de que te dé un cáncer tampoco, ¿ya? Así que no, la verdad es que esa parte en específico del estilo de vida más bien occidental, un poco más estresante, tráfico, tacos, lo que sea, que es algo muy citadino, ojo, eso no ocurre en ciudades de regiones o en Claro. pueblos que tienen una vida completamente distinta. Sí. No te afecta como para el cáncer de mama. Insisto, Perfecto. es lo otro, el Claro. estilo de vida que hagas tú en cuanto a tu alimentación o tus hábitos personales. Y en el espectro del mundo, por ejemplo, se habla mucho de la dieta mediterránea y siempre han destacado los beneficios que tiene. ¿Hay mayor presencia en Europa, en América, en Asia? ¿Cómo se comporta en este sentido o no hay diferencias en ese Por eso digo, ese son aspecto? factores de riesgo menores. Tú puedes tener una dieta mediterránea muy, muy buena, muy, no sé, puedes vivir en la costa de España, por ejemplo, o la costa de Italia, que tiene una dieta mediterránea maravillosa, Sí, claro. tiene una tasa de cáncer de mama más o menos parecida que cualquier país Sí. occidental, ¿ya? Perfecto. Así que tampoco es gravitante en el sentido que si yo hago esto, estoy salvado. Entonces no podemos O sea, convencer al exacto. esposo de El irnos ca- a vivir el al cáncer, Mediterráneo. o sea, el cáncer Claro. de mama, donde los países que no es primero como causa de muerte de las mujeres, son, como decía el doctor al principio, son los países que todavía no han desarrollado ni han administrado a toda la población la vacuna del cáncer de cuello uterino. Claro. O sea, que son países más tercermundistas. Pero Sí. el cáncer de mama es la primera causa mundial de muerte en mujeres jóvenes. Claro. Doctora, y vamos al hecho puntual de la mamografía. ¿Nos podría explicar cómo es el procedimiento para quienes nos están viendo y no se han hecho nunca la Oye, qué mamografía? bueno, porque sabes que hay mucho mito con la mamografía, porque no sé a quién se le ocurrió que dolía a caballo, que era bárbaro, entonces como que llegan todas súper asustadas. Y sí, molesta, para nadie es agradable. Yo me he hecho la mamografía varias veces, o sea, a nadie es agradable que te molesten, que te aprieten la mama, pero tampoco es una cosa inaguantable. De hecho, en los equipos modernos cada vez hay menor compresión y la tecnóloga comprime, está todo estandarizado, no es una cosa que mientras, no es una tortura de la Edad Media. Y muchos pacientes me preguntan si hay otro método. No, lamentablemente no hay otro método. La tomosíntesis también lleva compresión porque tiene que estar fija la mama para poder evaluarla. Esa es la razón de la compresión. La mamografía común y corriente son 4 proyecciones, 2 craniocaudales, una de la derecha y una izquierda, y 2 mediolaterales oblicuas, una derecha y una izquierda. Que en el fondo complementan para ver la totalidad de la mama. Tiene una pequeña compresión, molesta, por eso si la paciente todavía está en edad fértil, evitarlos vía ovulación, que todas sabemos que tenemos las mamas más sensibles esos días. Claro. Pero ese es como lo que deberíamos tener. Pero es un examen muy sencillo que dura aproximadamente 10 minutos entre lo que yo llego al vestidor, me desvisto, me toman el examen y me vuelvo a vestir. O sea, que el examen dura 5 minutos adentro per se. Como usted decía recién, todas estas palabras bien técnicas que mencionó, en el fondo la mama se está explorando desde todos los ángulos. 2 ángulos. Primero, la mama se aprieta craniocaudal, que en el fondo es para verla desde arriba. Correcto. Y el medio lateral oblicua se inclina y esa proyección nos permite ver axila, porque primera parte donde se va el cáncer de mama es hacia los ganglios axilares, ver axila y verla de lado. Así se hace la mamografía. Y en cuanto a la ecomamaria, ¿también nos podría contar más en detalle el procedimiento? La ecomamaria en la paciente es igual que una ecografía de cualquier parte del cuerpo, con un transductor de alta resolución. Por ejemplo, en el estómago se ocupan unos curvos, estos son lineales porque son para ver tejidos más superficiales. Y se parte por la axila y se explora los 4 cuadrantes de la mama, toda la mama en su totalidad. Eso.
Perfecto. Y usted antes mencionó la resonancia también. ¿Esto es complementario, me imagino, La para...? resonancia se ocupa en algunos casos en pacientes de alto riesgo como screening. Alto riesgo me refiero a pacientes que han tenido radiación en el pecho, han sido tratados por radioterapia torácica, radiación de manto menores de 20 años o pacientes con una mutación genética. En el resto de los pacientes la resonancia se ocupa ya después de los otros exámenes. ¿A qué me refiero eso? Que se detectó algo y el médico decidió complementarlo con una resonancia o que con un cáncer de mama etapificado para ver si hay alguna lesión oculta que no hayamos visto, para programar bien la cirugía, para saber cuánto mide la lesión, pero no es un examen de primera línea, es un examen que se pide después. Perfecto. Doctor, ¿y qué hay con el tema de los tipos de cánceres de mama? Siempre escuchamos cáncer de mama en general, pero no sabemos si está tipificado de diferentes maneras, si hay diferentes tipos de cáncer de mama. Sí, sí, hay montones. De hecho, son enfermedades de comportamiento muy diferentes. Ahora, yo creo que para la población general no vale la pena entrar en detalle cuáles son los cánceres, porque la verdad que es un abanico de enfermedades, desde enfermedades de pronóstico muy bueno, de curso muy benigno, hasta enfermedades muy agresivas, de curso muy rápido y muy maligno en su comportamiento. En líneas generales, como para que la gente sepa, la glándula mamaria tiene dos componentes importantes, que es la glándula en sí misma, que es toda la zona que se toca, que es como más bien como si fuera un saquito de arroz, como porotitos, por así decirlo, y los conductos por donde la leche que produce esta glándula bajan hacia el pezón, ¿ya? Entonces, los cánceres de mama que generalmente se ven, generalmente no quiere decir que son los únicos, sino que son los más frecuentes, son uno, el ductal, que ocurre en estos conductos, y dos, el lobulillar, que es el que ocurre en la glándula. Ahora, se tratan igual, los tratamientos para uno y para otro son exactamente los mismos, los pronósticos también son bastante equivalentes. Puede ser de repente alguna diferencia en cuanto a las imágenes, por ejemplo, aquí Elizabeth nos puede también orientar un poco eso, el cáncer lobulillar requiere un poquito más de estudio, sobre todo ahí la resonancia es súper importante, pero eso es algo que uno ve después como médico tratando ya al paciente, ya uno decide qué cosas debe hacer para poder evaluar mejor esa señora con ese cáncer en particular. Y lo mismo ya cuando, lamentándonos mucho, a veces algunas pacientes pasan la fase curativa y están con metástasis de este cáncer en otras partes, el lobulillar tiende a comportarse desde el punto de vista metastásico diferente que el ductal, se va a otros órganos diferentes. Pero sí, en la mama te pueden aparecer montones de diferentes tipos de cáncer. Incluso te pueden aparecer cánceres que no son propiamente de la mama. Te pueden aparecer cáncer de piel sobre la mama, te pueden aparecer cánceres propios de la grasa, que se llama liposarcoma, te pueden aparecer otro tipo de sarcomas que son del tejido que sostiene la mama y como cualquier otra parte del cuerpo en el fondo. Pero eso ya es raro. En el fondo el cáncer de mama en sí mismo es de la glándula o de los conductos de la glándula. Perfecto. ¿Y qué hay de las etapas, doctor? Porque también es algo que hemos escuchado, etapa 1, 2, más avanzado, menos avanzado, lo mismo que hablábamos de la detección temprana. Y eso también es una cosa bastante confusa para los pacientes. Hay una cosa que se llama etapa y una cosa que se llama grado. Ok. ¿Ya? El grado tiene que ver con el tumor en sí mismo, se clasifica del 1 al 3, y el grado quiere decir qué tan agresivo es ese tumor. Un grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es un tumor poco agresivo o tiende a ser poco agresivo, el grado 2 intermedio y el grado 3 muy agresivo. Ahora, la etapa dice relación con qué grado de avance o qué tan avanzado está ese cáncer en esa paciente. Perfecto. Tú puedes tener un cáncer grado 1 en etapa 4 o en etapa 3, o sea, muy avanzado. Esas son 4 etapas, la verdad. O al revés, puedes tener un cáncer en grado 3 que es muy agresivo, pero lo pillaste súper rápido, entonces está todavía en etapa 1. Para efectos prácticos, lo que a la paciente le importa y lo que la verdad es lo que va a marcar su tratamiento es la etapa. Qué tan avanzado está el cáncer en su mama. El grado nos sirve a nosotros para poder estimar un poquito qué pronóstico va a tener esa paciente, cómo va a ir, o sea, qué tratamiento se le pueden administrar. Hay veces que uno tiene toda la información del cáncer de la paciente, se va con toda esa información bajo el brazo y va a un comité, se juntamos entre todos, qué sé yo, y alguien pregunta, ¿pero qué grado es el cáncer? Ah, el grado 3, entonces démosle quimioterapia, por ejemplo, porque a lo mejor ocurre que con esa información bastaba para que entonces se tomara la decisión de hacer quimioterapia para el paciente, porque es un cáncer que se pronostica que va a ser más agresivo que un grado 1, por ejemplo. Pero eso es algo que queda para nosotros, en el fondo. Correcto. O sea, para la población general lo que importa es saber en qué etapa está tu cáncer, porque eso es lo que marca tu pronóstico, eso es lo que marca el tratamiento y qué tan avanzado está. Por supuesto, mientras más temprana estés, mejor. La idea de los exámenes de mamografía una vez al año es pillar los cánceres incluso antes que la etapa 1, que es una etapa previa que se llama etapa IS, que se llama in situ, o sea, un cáncer muy chiquitito, que en el fondo el tratamiento es bastante acotado, cirugía, radioterapia y ya.
Y esa es la mejor etapa porque la verdad es que tienes un 99% de curación en el fondo. O sea, y no se habla de un 100 porque siempre hay gente que se escapa de repente de las estadísticas, Claro. pero virtualmente sí, son todos curables, ¿no? Doctor, ¿y qué hay de las personas? Yo he escuchado muchas veces por ahí en conversaciones típicas mujeres que dicen, yo soy una persona que produzco nódulos. ¿Qué hay con eso? ¿Me preocupo? ¿Hay una relación Sí. del cáncer y nódulo? Porque como que uno dice, ay, ya produce nódulo y tú lo escuchas y dices, Es como la gente que dice que produce cálculos también. claro, ¿ya? exacto, Cálculos sí, renales, es como lo cálculos mismo, biliares, qué sí, sé yo. sí, No, yo hago esto. Sí, ¿no? yo hago esto, así como si fueras una fábrica, una Exacto, cosa así. No. sí. No, la verdad es que el cuerpo y los órganos del cuerpo tienden a tener ciertos hallazgos. Por ejemplo, los nódulos. Es muy típico tener nódulos de todo tipo. Ok, Nódulos subcutáneos, que son lipomas, o nódulos de piel, nódulos en las mamas, nódulos en las tiroides, en fin, en montones de lugares. No quiere decir que tú tienes un cuerpo nodulogénico, es que eso no existe. Ya. O sea, tú eres así nomás. Hay órganos que producen nódulos y otros órganos que no. Lo que importa no es que tengas nódulos, lo que importa es que si tu nódulo tiene aspectos sospechosos como para tener que ser biopsiado y ser un eventual cáncer. Todo cáncer eventualmente va a ser un nódulo, todo cáncer sólido, ojo, porque el cáncer es no sólido, que son los líquidos, que son los hematológicos, las leucemias, los claro. linfomas, qué sé yo, ¿ya? Eso no se ven como nódulos. Pero en general todos los cánceres que la gente conoce son los cánceres que parten o son en sus inicios un nódulo. Pero antes del nódulo viene otra cosa, en las glándulas del cuerpo, que son las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones se generan en todas las glándulas. Si yo pudiera hacerme una radiografía de mi tiroides podría eventualmente tener una microcalcificación. Lo mismo en mi próstata, lo mismo en mi páncreas, lo mismo en cualquier glándula de mi cuerpo. Pero la única radiografía que tenemos disponible para una glándula es una mamografía. Claro. Entonces, ahí radica la gracia de la mamografía, que es el único examen para todo el cuerpo que existe actualmente que es capaz de ver una glándula y poder ver si tiene o no tiene microcalcificaciones y diagnosticar el cáncer antes de que sea un nódulo. Los otros órganos tenemos que esperar a que se forme el nódulo para poder hacer el diagnóstico. En la tiroides, en el estómago, lo que sea, cuando sea un tumorcito en el fondo. Claro, ¿Ya? claro, Y esa es la gracia de la mamografía, que no la tenemos en ningún otro órgano. claro. Qué buena maravilla, encuentro yo. Sí. Doctora, Doctora, mamografía. sí. Y en cuanto también a otro tema que siempre se dice, o cuando uno por primera vez se hace un examen de mama y le dicen sus mamas son fibrosas, ¿cómo interpreto? Ya hablamos de eso, es lo que se refiere a la proporción de que tienes tejido glandular versus lo que tienes de proporción que tienes de grasa. A eso se refiere la gente coloquialmente como fibrosa. Perfecto, claro, porque a veces uno queda como con esto ahí resonando y dice, chuta, fibrosa, ¿será más peligroso? Sí, tienen un mayor riesgo las mamas con más, las 6D, como hablamos recién, con mayor porcentaje de glándula versus porcentaje de grasa, tienen un riesgo menor, pero un riesgo menor relativo, tampoco es como el doble, un riesgo menor relativo de tener más cáncer de mama que una mama adiposa. Aparte que son más difíciles de evaluar con los métodos Claro. actuales. Son más difíciles de evaluar, por eso decía, por eso hay que complementarlas con ecografía. Correcto. Y hemos hablado todo el rato del cáncer de mama en mujeres, pero también sabemos que lo pueden padecer los hombres. Sí. ¿Qué tan frecuente es? Es un porcentaje más chico, 1%. pero 1%. Es súper raro, pero el cáncer de mama en hombres es más peligroso como factor de riesgo. O sea, yo como mujer, si mi padre tuvo cáncer de mama, es más tengo mayor riesgo de tener yo cáncer de mama que mi mamá. Perfecto. Y de hecho que ya el hombre tenga cáncer de mama solo por ser hombre, se va a estudio genético. Ya, correcto. ¿Y a qué debiera estar atento el hombre entonces o cómo? Porque no hay una campaña del chequeo de mama del hombre desde los Como 40. no tienen glándulas, los palpan. Sí. principalmente Claro, por el cambio es más conocer. notorio. Pero también se junta con el hecho de que uno como hombre es bastante menos curioso con su cuerpo que uno se anda tocando las mamas, por la verdad, en el fondo. Eso es como lo habitual. Hay gente que sí, pero Claro. habrá de todo. Pero en el fondo lo habitual es que no es lo típico que los hombres se estén tocando las mamas. De repente, aquí hemos tenido ya 2 casos, Sí. 2 hombres con cáncer de mama, 40 y tantos uno, 60 y tantos el otro. En el fondo que el diagnóstico, el de uno se lo hizo la señora. Ahí poniéndose cariñosa con él se dio cuenta que tenía algo ahí. Entonces no lo había hecho él. En el otro sí, el otro se dio cuenta él mismo porque se dio cuenta que se le empezó como a romper la piel sobre el pezón. Que igual es un grado avanzado de cáncer para que te des cuenta de eso, como que tú llegues con una herida en la mama y llegas ahí recién tengo un cáncer. Claro. Y el cáncer de mama en general en los hombres es etapa a etapa, tiene el mismo pronóstico el de una mujer. El problema es que los hombres habitualmente se diagnostican cuando ya están más avanzados, cuando ya es un nódulo palpable o ya tiene alguna lesión en la piel o tiene un ganglio en la axila. Entonces, eso equivale al mismo tipo de cáncer en una mujer. Entonces, no hay posibilidad de hacer un diagnóstico
temprano de un cáncer in situ en un hombre, porque no hay mamografías para hombres, tampoco, y aunque lo hubiera, porque de hecho se puede hacer eventualmente, no es una política de recomendación para los hombres hacernos una mamografía. Exacto, entonces un poco autoexamen en este caso. Ahí claro. sí solo queda el autoexamen. Y tampoco vale la pena desde el punto de vista de salud pública instalar una política de mamografía, Claro. porque la verdad es que los casos son muy pocos, en el fondo. Suena un poco cruel decirlo, pero en el fondo las políticas públicas o de salud pública se basan en eso, riesgo y beneficio, o sea, o costos y beneficios más bien. Claro. ¿Y este umbral de los 40 años también sería para los hombres? ¿Estar atentos menos? En los hombres no existe una, porque en el fondo los 40 años se habla más bien, está en relación con la edad productivo fértil de la mujer. A los 40 años ya hay un cierto riesgo importante como para poder hacer Correcto. la mamografía. Los hombres no tendríamos eso, o sea, no tenemos una gran exposición a estrógeno. En teoría tenemos estrógeno sí, pero en menos cantidad que las mujeres. Y no hay una correlación clínica. En el fondo no hay nada estudiado como para el diagnóstico precoz o temprano de cáncer de mama en hombres. ¿Y qué hay con los tratamientos, doctora? También, como recién mencionábamos, han avanzado las técnicas para la detección. ¿Cómo van los tratamientos para el cáncer? ¿Alguna vacuna? ¿Algo milagroso? Yo creo que el gran avance ha sido en la quimioterapia en los últimos años, pero ese no es mi tema. O sea, ese es mi tema. Yo creo que, y a poco del doctor, yo creo que ahí te habías invitado a un oncólogo que te hable de los últimos avances en quimioterapia. Pero sí, uno puede, vamos, con todo el tratamiento del cáncer de mama, en realidad han avanzado muchísimo, como te decía Isabel, las quimioterapias, los medicamentos, las drogas, en fin, qué sé yo. Ese es el gran avance de los últimos 10 años. Sí. Creo que la quimioterapia ha sido increíble cómo ha avanzado. Sí. Pero ojo, y hace poquito tuve que hacer una presentación al respecto sobre esto. La verdad es que históricamente y hasta el momento, hasta el día de hoy, no existe posibilidad, y aquí me voy a mandar una declaración que seguramente va a sacar roncha a mi amigo oncólogo, no existe posibilidad de curación de un cáncer de mama sin cirugía. Ok. ¿Ya? Sin embargo, sin quimioterapia sí. O sea, hay cánceres que tú los operas y no necesitan quimioterapia. Okay. Hay cánceres que tú los operas y no necesitan radioterapia. Hay cánceres que tú los operas y no necesitan hormonoterapia y aún así se curan, porque uno decide y porque se ve que se puede hacer. Sin embargo, posibilidad de curar un cáncer de mama con todas estas otras cosas, pero que no se haya operado a la paciente, no existe. Por lo tanto, el porcentaje de curación o la contribución de la cirugía para la curación de un cáncer de mama sigue siendo enorme, ¿ya? Las otras cosas han tenido siempre impactos muy marginales que en la medida que pasan los tiempos, avanza el tiempo, y estamos avanzando en descubrimiento de nuevas drogas, de nuevos medicamentos, sí, pues obviamente están teniendo mucho más importancia a la hora de tratar un cáncer de mama y tener mayores tasas de curación. Incluso cáncer de mama que estaban metastásicos, o sea, que están diseminados en los huesos, por ejemplo, ahora se considera una enfermedad crónica, por ejemplo. Antes era listo, se va para la casa la señora porque no hay nada que hacer con ella. Claro. Actualmente tú tienes pacientes así en ese estado 5 años, 10 años, 12 años, en constantes controles, porque se mantienen bajo tratamiento y se les logra cronificar la enfermedad. Entonces, en el fondo, es casi como tener una diabetes, por ejemplo. Un paciente diabético que tú vas a seguir siendo diabética, pero bien controlada, te puedes tener una vida bastante decente, bastante de buena calidad. Entonces, en eso ha contribuido mucho también los avances en quimioterapia y en todo tipo de terapias que son con medicamentos, hormonoterapia, inmunoterapia o terapias blancos que se llaman, que son más nuevas. Las morbilidades, los problemas que los pacientes tienen con estas terapias son cada vez menos también. Entonces, tampoco es como antes ocurría en los años 80, habían películas, me acuerdo, habían series donde narraban el sufrimiento de una paciente con cáncer de mama y era poco menos que para ponerse a llorar en el fondo lo que sufría esa paciente. Ya no es tan así. Es menos romántico, sí, pero no es tan así afortunadamente. ¿Y qué hay en este caso? Existe, como recién decíamos, los nódulos o los tumores cuando ya aparecen, el cáncer está en una etapa más avanzada. ¿Pueden haber pacientes asintomáticos que no tengan nada y por eso pase el tiempo y nos tardemos más en detectar? Por concepto, los cánceres son asintomáticos. Ese es el gran problema. Si dieran síntomas, claro, te consultaría. Pero los síntomas llegan tarde. Claro, cuando ya como muy es el doctor, avanzado. cuando úlceras la piel o cuando ya te lo palpa. O que tiene un tumor, una papa en la mama. Entonces ahí sí, eso se transforma en un síntoma. Pero a sus inicios no dan. Volvemos nuevamente entonces a la detección temprana. Exactamente. Es lo único. Tampoco te puedes agarrar de eso, que no siento nada, yo estaba perfecta, las mamas no tengo. O soy joven, muy joven. La telorragia que sangran por el pezón son mínimos, son muy poquitos, o sea, nada, pero asintomáticos. Completamente asintomáticos, o sea, tenemos que estar conscientes de nuestro chequeo anual. Exactamente. Cumplir nuestra edad y el chequeo anual.
¿Qué hay con la alimentación también, tratando de sacar algunos mitos, ¿cierto? Porque popularmente te dicen, oye, no sé, para el resfrío come cebolla, para esto lo otro, que el ajo es... Claro, entonces, ¿qué hay con la alimentación? ¿Cómo podríamos mejorar? O no, ya sabemos que no podemos decir prevenir, pero ¿cómo nos ayudaría la alimentación en el tema del cáncer? Lo que ya hablamos recién, que es en el fondo tener un peso saludable, un índice de masa corporal de acuerdo a tu estatura, o sea, pero eso también te ayuda para el cáncer de mama, para el cáncer de colon, porque hay muchos cánceres que tienen el riesgo de obesidad, o sea, pero no es necesariamente para el cáncer de mama. Sí. O sea, la alimentación equilibrada, con la regla de los 5, que son 3 frutas y 2 porciones de verdura al día, sirve para todo, o sea, eso es como un estilo de vida, o sea, pero de repente hay alimentos que se ponen de moda, que empiezan a ser como... Tú lo dijiste. Portada de revista, claro. Son modas. Claro, solo moda. Entonces, hay una cosa que se llaman los superalimentos. Sí, claro. Los superalimentos no existen, pues, no hay superalimentos, hay alimentos y ya. Hay alimentos que todo en exceso te hace mal, efectivamente, pero si mantienes un peso adecuado, yo creo que ya con eso está ahí lista, en el fondo. No hay dietas, por ejemplo, que están de moda hace mucho tiempo, las dietas alcalinas, que es una lecera esa cuestión, porque no hay manera de alcalinizar tu sangre, porque tu cuerpo se encarga en 2 segundos de devolverlo al pH normal que tenía antes. Claro. Tú te puedes meter, no sé, por cualquier alcalino en la sangre en este minuto, y las vas a pasar pésimo, obviamente, pero al cabo de un tiempo, si tienes riñones más o menos buenos, ellos se van a encargar de devolver el pH al que tenías antes. Son solo modas. Son modas. Claro, o sea, en el fondo no, porque además de ser moda, son alimentos que a veces se ponen, se encarecen. No sé, por ejemplo, el maqui. Como toda moda. Claro, como toda moda. O sea, cuando éramos pequeños, el azúcar no refinada, la azúcar rubia era más barata y ahora es súper cara. Súper cara, claro, porque es sana. Porque es más sana. No es azúcar. Claro. Creo que la chancaca, que también es súper barata, ahora tiene otro nombre. Y también se está como poniendo de moda. Claro. Entonces, la quinoa, que la gente, mi familia del norte, de Antofagasta, los que somos del norte la conocíamos de toda la vida. Claro. Sí. O sea, no, se encarecen por moda. O sea... Sí, igual que los alimentos orgánicos, el alimento orgánico al fin y al cabo es cualquier alimento que tú cultivas en tu patio. Claro. Entonces, sí, señora, vaya a la feria y compre... Claro, sí, exacto. Sí, no porque también hay una correlación, o se quiso hacer esa correlación con los alimentos que tenían muchas cosas químicas, las verduras, frutas sobre todo, y que quizás había una tendencia en apariciones de cáncer o un aumento. En un momento también se habló de eso. Cáncer de mama, estamos hablando de cáncer de mama, no. Perfecto. Así de tajante. Sí, perfecto, sí. No. Claro, porque en el fondo se empieza a especular y se empieza a pasar y no se corrobora o no se da el punto de vista como técnico o médico en este caso de lo que es la realidad versus ficción o cosas que pasan, suposiciones. Gracias a Dios, medicina tenemos algo que se llama medicina basada en la evidencia, que son tablas de datos y portales que a nosotros nos ayudan al doctor. O sea, que llega una paciente y te pregunta, doctora, así como Maki, voy a curar mi cáncer de mama, yo me meto, lo busco. No, señora, o sea, gracias a Dios tenemos herramientas, la tecnología ha permitido darnos herramientas donde están muchos estudios y estudios grandes, hechos serios, donde uno puede ratificar o puede contradecir algunas cosas. Entonces, por eso es mejor que la gente le pregunte a su doctor y no le crea tanto a la tele o a lo que lee, claro, porque todo lo que lee internet no tiene de repente no tiene mucho filtro. Exacto, es como preguntar en la calle, ¿no? O sea, claro. Hay que preguntarle qué pasa, qué piensa de esto. Y podría ser peligroso quizás abusar de alguna de estas cosas de repente, o que se ponen de moda, que la aloe vera, no sé, viéndolo como muy en el plano terrenal, que de repente empecemos a creer que hay cosas que necesitamos más que otras. Sí, es peligroso porque uno está empezando a ver ya pacientes que dejan de lado el tratamiento estándar porque están súper convencidos de que esta otra cosa les va a hacer el mejor efecto con menos complicaciones y con menos costo. Perfecto. ¿Ya? Entonces hemos tenido varios pacientes que han dejado de lado. Yo recuerdo un caso, una paciente emblemática en el caso mío, que abandonó todo, absolutamente todo, porque se bloqueó cuando tuvo el diagnóstico de cáncer de mama, un cáncer de mama muy avanzado, que ya tenía lesiones en la piel y todo el asunto, y decidió tratarse con magnesio, sulfato de magnesio. Okay. No sé qué será eso, pero eso fue lo que hizo. Y claro, llegó a los 2 años después, porque afortunadamente un cáncer que no le avanzó muy rápido, pero le avanzó igual, y ya a los 2 años ya la pobre no tenía posibilidad de curarse, sino solamente de paliarse, porque el cáncer simplemente lo dejó a su libre albedrío, libre evolución nomás. Yo también me llegó una que había tenido cáncer y había
Se había ido, no sé, creo que Imane o no sé, se había hecho también terapia alternativa y era este control del año para ver, por supuesto que la había avanzado. Claro. Y ahí, no, Entonces, pero es ahí menos penoso mal eso. que se encausó, pero también una cosa que era mucho más tratable requirió más, mucho más fármacos y Se cosas. perdió tiempo quizás en Mucho ese, tiempo. en Un ese año, un tema. año, es Un harto año, tiempo. claro. Y es tremendo. penoso porque las personas que lucran con este tipo de tratamientos, Sí, entre correcto. comillas, no responden por esto. No sé si las demandarán o no las demandarán, porque claro, las demandas para los médicos están a la orden del día, Claro, obviamente, pero claro. para este tipo de personas que hacen un daño pero enorme, no figuran. Entonces, lo encuentro, es muy responsable y muy penoso que las pacientes y las personas caigan en estas cosas. De repente sí hay cosas, por ejemplo, no sé, gente que se dedica a hacer reiki, yoga, lo encuentro fantástico. O sea, Pero eso es paliativo, es Sin complemento. abandonar su parte de- tratamiento. por Correcto, favor. claro, es como parte para de, sentirme un y se poco sienten mejor, qué sé yo, y más lo relajada. encuentro súper bien, pero que Claro. no abandones lo que tienes que hacerte Hay mucho por lo mito en otro. realidad, porque a mí de repente me llegan pacientes, ay doctora, si a mí me encuentran algo, no me voy a hacer nada. Y tú decís, pero claro, porque hay mucho mito, o sea, Sí. es cierto que las farmacéuticas Sí. lucran y ganan mucho dinero en la cuestión, pero de verdad los fármacos son carísimos. Gracias a Dios están en el GES y están por la ley Ricardo Soto y los pacientes tienen acceso a estos fármacos. O sea, sus planes, ya sean de FONASA o ISAPRE, los costean y ellos tienen acceso a eso. Pero sirven. Y uno, porque ahora también lo que ha cambiado, que hace 10 años no se hacía, que es la terapia neoadyuvancia. Que el paciente que no se ha operado, tú le das la quimioterapia antes para ver cómo se comporta con el cáncer. Si bien no hay estudios todavía que demuestren que aumenta la sobrevida, pero te da un pronóstico de cómo se va a comportar el paciente a largo plazo. Perfecto. Y Cristian los ve, o sea, vemos el tumor, se les da sus ciclos de quimioterapia de acuerdo con el oncólogo, se marca el tumor para que si se achica, para saber dónde está. Y yo le hago el control después, la mamografía, la ecografía o la resonancia post-quimioterapia y tú te das cuenta que efectivamente el tumor se ha achicado. Algunos incluso han desaparecido. Como dice Cristian, la parte de la cirugía o sea, igual se le saca el lecho tumoral y se estudian y es un buen pronóstico para el paciente. Entonces, actualmente vemos los resultados de la quimioterapia. Entonces, la gente le tiene mucho miedo por esa cuestión romántica que decía Cristian de las películas, de que se te caía el pelo, de que estabas verde, que lo vomitas. Sí, y también cada organismo funciona distinto. Hay personas que lo toleran mal, pero hay personas que les molestó un poco, se sentían como un poquito gripada, pero no fue nada tan terrible. O sea, es paciente, organismo, Exacto. todos reaccionamos Sí. distinto a distintos fármacos. No, y la Claro. cosa ha Pero mejorado mucho. yo creo que hay que desmitificar eso de que la quimioterapia es un negocio de las farmacéuticas, porque si bien son medicamentos caros, pero de verdad sirven. Nos llegó una pregunta a través de Facebook. Cele Aranda dice: hola, yo tengo 29 años. ¿Tengo que comenzar a hacerme mamografías por precaución? Ecografía, si quiere puede partir con una ecografía. Eso podría dejarle una base ya para conocer Sí. internamente. Si tiene algo, si tiene algún nódulo, 29 años sin factores de riesgo, como una ecografía es suficiente. Una ecografía. O sea, no debiera estar tan Ujú. preocupada todavía, le falta un poco. Sí. Claro, Sí. a menos que no tenga ningún familiar, obviamente. Claro, claro, eso siempre es lo que tenemos que tener en consideración, los Llegan antecedentes. hartas niñas jóvenes de hacerse ecografías porque les duele o porque se ha palpado algo. Sí. Como decía Cristian, el tejido se palpa como arrocito, se palpa una parte como más endurada, la parte donde está la glándula. Entonces, claro, muchas llegan a hacerse ecografía y con eso podemos ya distinguir si es algo benigno Normal o no, algo malo. Claro. Perfecto. Se nos acabó el tiempo, doctores. Ya. Fue una tremenda conversación. Esperamos poder haber aportado, ¿cierto?, al conocimiento, derribar quizás algunos mitos que empiezan a rondar por ahí respecto de esta enfermedad y recalcar, ¿cierto?, que la detección y el chequeo a tiempo son fundamentales en este tema. No sé si quieren agregar algo ustedes para complementar, algún mensaje, alguna idea respecto al tema. Sí, bueno, en general, recordar que estamos en el mes de la mama, que acá en Clínica Bupa tenemos una política de este mes de dar algunos exámenes sin costo para poder pesquisar alguna cosa extraña en la mama de las mujeres, así que por favor vengan, inscríbanse, vengan para acá y por supuesto no dejen nunca de hacerse su mamografía, es vital, la verdad que es súper importante. Pueden ingresar a clinicabupa.cl entonces para que puedan acceder a más información, sobre todo de este beneficio. Claro. Ningún problema.
Estuvimos conversando entonces con la doctora Isabel Arauz, médico radiólogo, encargada de imágenes de la mujer, y el doctor Cristian Cortés, médico cirujano de mama, cabeza y cuello. Les agradezco mucho el tiempo, doctores, para poder conversar de este tema tan importante y sobre todo en este mes especial. Muchas gracias a ti, Angélica. Muchas gracias. Muchas Que gracias por estén la bien. invitación. Nos despedimos entonces y por supuesto que los dejamos invitados para una próxima sesión, un nuevo streaming con otro importante tema y súper interesante. Que estén muy bien. Chao, chao.